La primera parte de este trabajo fue una introducción a lo que se podría llamar el pensamiento de la ciencia del folclore. Y este trabajo, por supuesto, tiene la pretensión de sintetizar las distintas corrientes que predominaron en la disciplina del folclore con mayúscula, como ciencia en Argentina, y un resumen del pensamiento de los hombres y mujeres que forjaron dicha disciplina. La propuesta es mostrar cómo se conformó este campo del conocimiento mediante los distintos aportes que los investigadores realizaron y realizan actualmente desde diferentes centros de investigación. A lo largo de la historia, los folcloristas tuvieron una participación activa en el marco de un juego complejo, tanto en su relación con la comunidad académica como con los movimientos políticos, también sociales, nacionales, regionales, que apelaron a las manifestaciones folclóricas para la construcción de imaginarios colectivos. Del mismo modo han tenido una participación, llamemos así, pendular, estos pensadores, ¿no es cierto?, del folclore, ya que han trabajado en un fluido, ¿no es cierto?, en un desarrollo de cómo se fue conformando la sociedad nacional y cómo también estos centros académicos fueron trabajando con ella. Por último, trabajaremos también con los últimos pensamientos sobre el folclore y las políticas que estos impulsan. Bueno, en un inicio fue el inglés William Thorne, al que podemos llamar la piedra angular, el inventor del término folklore, y también podemos referirnos al finlandés Julius Korn, quienes dieron peso académico a esta disciplina. Ya para la segunda mitad del siglo XIX, el folclore era considerado ya una ciencia que, siguiendo el modelo, digamos así, de las ciencias naturales dentro de un ámbito positivista, buscaba descubrir, clasificar, ordenar especímenes. No nos olvidemos que estamos en la plena vigencia, digamos, de la corriente darwiniana, y en este caso estos especímenes podemos decir que son los cuentos, las danzas, las creencias, las prácticas rituales. El medio donde se desarrollaban estos fenómenos era la sociedad folk. Ahora, ¿qué son las sociedades folk? Podemos decir que son pequeñas comunidades donde todos sus miembros se conocen unos a otros, donde la creación artística es anónima, donde los conocimientos se transmiten principalmente, llamemos así, en forma oral, de padre a hijo, y donde la vida diaria está siendo regulada, digamos así, por la tradición. Es una sociedad no industrial, sus medios de producción son primitivos. Con respecto a la relación de folclore, ¿no es cierto?, con patrimonio cultural intangible e inmaterial, podemos decir que el folclore nace con William Thorne, con una concepción básica, pero le llamemos que muy relacionada con el concepto de patrimonio cultural intangible. Luego se separaron los conceptos por las diferentes corrientes filosóficas y epistemológicas que influyeron en los científicos involucrados en este tema, ¿no es cierto?, en este estudio. Es decir, podemos afirmar, digamos, certeramente que al principio, digamos, de esta investigación, el patrimonio intangible fue históricamente, llamemos así, desarrollada como disciplina de folclore en su momento, en una dirección muy similar a la que se observa en la mayor parte de las corrientes de pensamiento de preservación patrimonial en la actualidad. En los últimos años pasó a utilizarse la denominación patrimonio intangible, inmaterial y folclórico, para designar fenómenos que hasta ese momento se calificaban solamente como folclóricos.
Este cambio de nomenclatura, le llamemos así, no implicó, sin embargo, una transformación en la dirección de las investigaciones, sino al contrario, ¿no es cierto? Este lineamiento similar al clásico trae una idea superadora a la cuestión de las definiciones de folclore, y también una idea superadora a todos los conflictos que actualmente, ¿no es cierto?, han interferido en el avance de la ciencia. Ahora bien, en Argentina, en un principio, era de interés del folclore como ciencia tradicional las supervivencias culturales que se mantenían vivas entre estos grupos aislados, entre, le llamemos, estas comunidades folk, de la misma forma que los paleontólogos y los geólogos y los arqueólogos se interesaban por los restos dejados por las distintas etapas de la historia natural. En estos primeros tiempos, la folclorología, la etnografía, la arqueología se mezclaban, se confundían, se superponían, y aunque sus objetos de estudio eran coherentemente diferentes, a raíz de un plan político esencial que constituía la construcción de un Estado moderno en Argentina, que buscaba un Estado capitalista, corporativo, de progreso, y siguiendo un concepto puramente romántico y por tanto también, digámoslo así, lejos de la realidad, se asignaba a estas sociedades folk la categoría, le llamemos así, de auténticamente nacional. Ahora bien, el norte argentino, desde un comienzo de esta corriente, este movimiento, se posicionó como un lugar donde las tradiciones nacionales permanecían vivas y donde residía el verdadero espíritu de la argentinidad. Esto, ¿no es cierto?, quizá en ese momento no importaba, no se daba importancia o cabida, ¿no es cierto?, que este noroeste argentino estaba sumido en una pobreza y una marginalia muy grande, que los gobiernos eran absolutamente dictatoriales, y que por supuesto se vivía en un estado de muy antiguo feudalismo, ¿no? Pero dentro del espectro nacional, estas cuestiones como que no interesaban. Ahora bien, este lugar especial que ocuparía el noroeste en la construcción del imaginario nacional había comenzado a tomar forma allá en la década de 1890, con los trabajos arqueológicos y etnográficos de Samuel Lafón Quevedo, que ya lo vamos a ver más adelante, Adán Quiroga, Erk Moman, y como un paradigma, ¿no es cierto?, de todo esto estaría Ambrosetti. Y se articuló como paradigma con los trabajos de Joaquín B. González, Ricardo Rojas y Leopoldo Lugones. Estos no consideraron las distintas ramas de la antropología, arqueología, etnografía y folclore, le llamemos así, como diferentes, digamos, como aisladas, ¿no es cierto?, sino como diferentes etapas de interrelación y de trabajo. Estaban intercomunicadas, y esto viene a cuento de cómo se está trabajando hoy, porque hoy la ciencia del folclore, como todas las ciencias, tiene un aspecto y una visión interdisciplinario. Hoy ya no se puede trabajar desvinculando las ciencias auxiliares a la ciencia del trabajo. Samuel Lafón Quevedo estudió profundamente la historia indígena de la zona norte de nuestro país. Fue el descubridor de las ruinas de Quilmes y autor de la obra Londres y Catamarca, donde asentó
los resultados de sus investigaciones. Además, estudió la filiación de los indios juríes, realizó investigaciones filiatorias de la población indígena lugareña y fundó escuelas para indios en Catamarca y otras para huérfanos y carenciados. Adán Quiroga. Desde 1889 publica ensayos de folclore, historia lingüística y arqueología en periódicos de Catamarca como La Provincia, Los Andes, La Actualidad, Fra Diavolo, y colabora con el Boletín del Instituto Geográfico Argentino, la revista de Derecho, Historia y Letras del Dr. Estanislao Ceballos, en Los Andes, la Sociedad Científica Argentina y otros. Entre los títulos que conforman Folclore Calchaquí tenemos el Chiqui, el Puyay, la Chaya, la Pachamama, la mencionada Huayripuca o la Madre del Viento, la tradición religiosa y la Virgen del Valle, el culto de los muertos, entre otros. Eric Boman, arqueólogo especializado en el noroeste argentino, nació en Falun, Suecia, el 5 de junio de 1867. Fue el primer arqueólogo en realizar observaciones de campo en la quebrada de Humahuaca. Tras el viaje de 1901, señaló la existencia de ruinas en Humahuaca, Calete, Chucalezna, Yacoraite, Huacalera y Tilcara. En su obra de 1908 dedicó un capítulo a la descripción de la región de Humahuacas. Su hipótesis sobre la cultura de la Puna son concluyentes en cuanto al vínculo con la Atacama chilena en una cronología reciente, incaica o inmediatamente preincaica. Otro importante aporte fue el ubicar industrias de piedra toscamente tallada asociables al Paleolítico europeo. Roberto Liman Nietzsche. Sus contemporáneos consideraban que estos temas que él trataba no eran dignos de atención, por lo que sus investigaciones fueron ignoradas. Conscientes de esta indiferencia, Liman Nietzsche, al publicar Adivinanzas rioplatenses en 1911, dedica este libro al pueblo argentino del 2010. Y es precisamente y por la clasificación paremiológica que realiza en esta obra por lo que recibe años más tarde reconocimiento internacional. Con Juan Bautista Ambrosetti comienzan en nuestro país los trabajos sistemáticos referidos a la etnografía y gracias a su constancia aparecen las primeras publicaciones científicas que desarrollan las temáticas folclóricas. Pionero en el estudio del folclore nacional y primero en utilizar dicha terminología en el sentido estricto, estudió las culturas precolombinas y halló ciudades prehistóricas como La Paya, en Salta. Su libro, Supersticiones y Leyendas, constituye un valioso aporte para el conocimiento de la cultura calchaquí. Ambrosetti, en la historia del pensamiento argentino, tendría que aparecer como creador y precursor de la folclorología y la arqueología argentina. A partir de los años 20, bajo las consignas nacionalistas, el Estado argentino manifestó interés en el rescate del patrimonio tradicional, intangible, inmaterial, folclórico, especialmente, ¿no es cierto?, todo lo referente a la tradición.
al menos desde 1921, cuando el Consejo Nacional de Educación, bajo la coordinación de Juan Ramos, se organizó la llamada Encuestas del Magisterio, con con las respuestas de las cuales se formó la colección del folclore. Esta consiste en aproximadamente unos 80.000 páginas manuscritas elaboradas por maestros de escuelas nacionales, primarios, en todo el país. Constituye un registro hoy en día absolutamente invalorable del relato oral argentino, que ha permitido condensar por escrito aspectos de la cultura popular en un corte temporal que se realizó en toda la extensión del territorio de nuestro país. Es un testimonio, es un trabajo, ¿no es cierto?, que estaba detrás de un proyecto político centrado en la representación de la nacionalidad argentina y a través de sus expresiones culturales hispanoindígenas. No nos olvidemos que había una necesidad imperante de buscar paradigmas de nacionalidad ante la llegada de los inmigrantes, que traían ideologías que para Buenos Aires eran perjudiciales, ¿no es cierto?, más que todo para las clases terratenientes dirigentes. No nos olvidemos, ¿no es cierto?, del sindicalismo, del anarquismo, que molestaba profundamente a justamente esta cuestión de poder, ¿no? El material que se recolectó estaba dirigido justamente a investigar, ¿no es cierto?, y a explicar las tradiciones populares antiguas, nacionales, a darle forma, ¿sí? Para llevar adelante una tarea, le llamemos así, intelectual. El Consejo Nacional de Educación elaboró instrucciones precisas para los maestros para que trabajen en esta clasificación. Primero que todo, les pidieron que trabajen sobre creencias y costumbres. Segundo, sobre narraciones, refranes, todo lo referente a fábulas, anécdotas, leyendas, cuentos, adivinanzas. Después, cuestiones estéticas, arte y artesanía o arte popular, como le llamamos ahora. Y todo lo que se refería al conocimiento empírico, al conocimiento popular, tanto referido a lo agrario como a su conocimiento sobre la naturaleza, los animales, el medio ambiente. El material recolectado hoy en día, y esto es muy importante, está depositado en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Ha dado lugar a numerosos estudios, ¿no es cierto?, sobre cuentos, poesía, creencias y tradiciones de todo el país. Aún se sigue consultando y en este momento acaba de ser microfilmado, o sea que hoy en día tenemos un material muy importante que mucha gente lo desconoce y que mucha gente lo sabe aprovechar. Esta primera encuesta dio muy buenos resultados, pero así todo, el gobierno, el poder de turno siguió avanzando y hizo dos encuestas más, una en 1939 y ya en 1951, bajo la órbita peronista, la óptica fue diferente porque ya se trabajó sobre un afianzamiento de lo popular, o sea, se trabajó sobre otra característica, le llamemos así, de tipo política.